Exacto, de hecho, para la gente que no somos de aquí o gente, sobre todo extranjeros, resulta un poco complicado de entender, ¿no? El por qué la ciudad se llama Cádiz y la provincia y la gente no se llaman caditanos con C, sino con G. Yo, por ejemplo, no digo voy a mi casa, digo voy a mi caza. O sea, caza de la misma manera que se pronuncia caza para cazar animales, por ejemplo, ¿no? Este fenómeno puede ser que sea uno de los que estén peor vistos, diría yo. Con esto hay que tener cuidado, sobre todo creo que los extranjeros si deciden empezar a utilizarlo, creo que es complicado que suene natural y no se sabe exactamente cuándo se utiliza. Bienvenidos al podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Antes de empezar, recuerda que puedes usar la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast totalmente gratis para así aprender el doble con este contenido. En el episodio de hoy me acompaña Santi, un chico gaditano, es decir, originario de la provincia de Cádiz, que nos va a contar muchas curiosidades sobre esta fascinante región de Andalucía y sobre el acento gaditano. Y te aviso, este episodio es más complicado de lo normal porque Santi tiene un acento muy marcado, además habla un poco rápido y sobre todo de temas pues muy diferentes y a veces un poco más complicado. Así que te aconsejo mucho descargar la transcripción. Así no te perderás en ningún momento. Presta atención y disfruta de la charla. Santi, ¿es verdad que la ciudad de Cádiz es de las ciudades más antiguas de Occidente o eso es un mito? Yo incluso he escuchado que es la más antigua de Occidente. Bueno, Antonio, esto es un tema bastante complejo, porque en primer lugar tendríamos que diferenciar lo que nos dicen las fuentes literarias por un lado y lo que nos dice la arqueología por otro. Esta afirmación de que Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente está basada principalmente en las fuentes de historiadores romanos que nos decían que Cádiz fue fundada 80 años después de la Guerra de Troya. Entonces, claro, aquí entra un poco en conflicto porque la guerra de Troya en sí es un hecho, un acontecimiento histórico entre el mito y la realidad. Realmente determinar una fecha exacta para la guerra de Troya es algo que ni siquiera los autores grecolatinos han estado de acuerdo en ella e incluso es un acontecimiento que ni siquiera se sabe hasta qué punto fue real. Entonces, más o menos, lo que se dice según la literatura y la historiografía clásica sería situada la fundación de Cádiz en el 1104 a.C., es decir, en el siglo Wow. XII. Entonces, en base a esto, según esta referencia, sí sería la ciudad de la que al menos tenemos referencia literaria con una fundación más antigua. Pero claro, ¿qué es lo que nos dice la arqueología? La arqueología nos dice que restos arqueológicos del siglo XII no hemos encontrado. Es decir, los restos arqueológicos más antiguos que hemos conseguido encontrar en la ciudad de Cádiz, y no solamente en la ciudad de Cádiz, sino en todo lo que es el Golfo de Cádiz, la Ujú. zona de, o sea, toda la costa de Cádiz, de Huelva, pues son del siglo IX antes de Cristo, ¿vale? Entonces nos iríamos 3 siglos más atrás y aquí sería complicado también determinar cuál de estos asentamientos fue primero, ¿vale? Porque también hay un pequeño pique ahí entre Huelva y Cádiz. Porque, claro, no podemos determinar con exactitud el año en función de la arqueología en el que se produjo la fundación. Entonces, pues toda esta zona tendría presencia fenicia, pues eso, a partir del siglo noveno, octavo antes de Cristo. Que eso no quiere decir que no tengamos asentamientos que podamos considerar desde un punto de vista arqueológico urbanos anteriores que fueran autóctonos, porque estamos hablando aquí de presencia fenicia. Sobre todo se piensa que es porque es la ciudad de la que tengamos constancia que haya seguido habitada durante mucho tiempo. Claro, claro. Es decir, no es un yacimiento arqueológico que estuvo habitado en su día y ya no lo está. Hoy en día, Cádiz había como una permanencia de la ciudad a lo largo del tiempo. Y aquí es donde Mm, mm, ve el logro, digamos, que tiene esta ciudad en este sentido. claro. Que bueno, aún así, si no son 1200 años antes de Cristo, 900 años antes de Cristo también es una pasada, ¿no? Lo antigua que es la ciudad. O sea, es algo realmente único, ¿no? Tú has mencionado una civilización que son los fenicios, ¿no? Si no me equivoco, los fenicios le pusieron a Cádiz el nombre de Gadir, ¿no? Mm. Y creo haber leído que también que los romanos después la llamaron Gades. Ujú. Puede ser que de ahí venga el gentilicio que tenéis vosotros, ¿no? Los gaditanos.
Exacto, de hecho, para la gente que no somos de aquí o gente, sobre todo extranjeros, resulta un poco complicado de entender, ¿no? El por qué la ciudad se llama Cádiz y la provincia y la gente no se llaman caditanos con C, sino con G. Y viene del origen de la palabra, originalmente, como bien has dicho, Gadir para los fenicios, que fueron los fundadores, y posteriormente Gades. Vale, si tuvieras que elegir tres monumentos, tres sitios arqueológicos que reflejen toda esta historia, la importancia de Cádiz, ya te hablo de provincia, claro, porque quiero dejar claro que en todo momento, cuando yo diga Cádiz, vamos a decir provincia, hemos hablado de la ciudad, pero bueno, lógicamente, como tú has dicho, está Jerez, está Medina Sidonia. Entonces, bueno, para los estudiantes que quieran venir aquí, para cualquier persona, ¿qué tres monumentos representan mejor a Cádiz? Pues, a ver, si queremos hacer un recorrido por la historia de la provincia, o sea, en orden cronológico, yo creo que primera visita obligada serían las ruinas de Bailo Claudia, que es Ujú. un yacimiento romano que se encuentra en el término municipal de Tarifa. Porque realmente Baelo Claudia como ciudad romana tampoco fue una ciudad tan importante. En la provincia tenemos otras ciudades como la propia Gades, Cádiz, o Cartella, que desde un punto de vista económico, militar, político, eran mucho más importantes que Baelo Claudia. Pero es que es cierto que Baelo Claudia la tenemos, o sea, es una joya porque es que se quedó ahí intacta, con esa duna enorme, esa Una típica imagen. pasada, una pasada. Detrás, los pinares, el océano Atlántico enfrente, y es verdad que está muy bien conservada. Entonces, desde un punto de vista arqueológico monumental, es una ciudad con unas dimensiones reducidas, pero que podemos ver perfectamente un modelo clásico de ciudad romana. Ujú. Después, este quizás no se lo espera, no se lo puede esperar mucho la gente, pero te voy a decir un castillo y más concretamente el castillo de Castellar de la Frontera, ¿Qué? que es un castillo que, o sea, de época medieval, de época árabe, que quizás desde un punto de vista monumental pueda no ser tan atractivo, pero creo que lo impresionante de este lugar es que, en primer lugar, el pueblo está dentro del castillo. O sea, tienes un pequeño Wow. pueblo. O sea, tienes un pequeño pueblo blanco, típico, que es como un poco el estereotipo de pueblo andaluz que todo el mundo se imagina. Lo tienes dentro del castillo y encima, o sea, está en un enclave que es increíble. O sea, está en medio del Parque Natural de los Alcornocales, en Wow. la cima de una montaña. Tú, tienen diferentes zonas para verlo de forma panorámica el paisaje. Y es impresionante porque tienes todo el bosque, tienes el Peñón de Gibraltar al fondo, si el día está claro ves todo el estrecho. Entonces creo que es un sitio muy guay para visitarlo también y para encontrar un poco lo que buscan muchos extranjeros, que es el pueblo andaluz, ¿no? Que lo tienes allí, que lo encuentras directamente. Qué bueno. Y me has dicho tres, ¿no? Te he dicho tres, venga, sácame Venga, otro. o el tercero hay que irse a Cádiz de forma obligada, creo. Y de Cádiz, Cádiz, a diferencia de Sevilla o de Granada, creo que no hay un monumento que tú digas, ¡guau! La Giralda o la Alhambra. Yo creo que Mm, la gracia de Cádiz está en sus calles. Es decir, es que yo creo que Cádiz en sí para mí Cádiz en sí es un monumento. Es decir, mm, la arquitectura doméstica de Cádiz, los balcones, las calles, o sea, esas casas burguesas que está plagado toda la ciudad. Yo creo que el placer de Cádiz es pasearlo. Y además Cádiz tiene una particularidad con respecto a otras ciudades también andaluzas, que es que lo que es el trazado urbano, a diferencia de muchas otras ciudades que son de origen árabe y tienen un entramado urbano mucho más laberíntico, Cádiz tiene calles rectas, ¿vale? Porque Cádiz, como hemos dicho, la época musulmana tampoco fue tan importante, entonces Cádiz mm. como se hace ya en época moderna. Y esas calles rectas, con la luz que tiene la ciudad, hay unos juegos de luces que entre el sol va yendo de levante a poniente, o sea, de levante a poniente, que tú vas paseando por la ciudad y se van haciendo unos juegos de luces que yo creo que para mí eso es la magia que tiene la ciudad de Cádiz. Vale, y ahora que los estudiantes han llegado a Cádiz, han visto algunos de los monumentos que más hablan de la historia, otro de los intereses que puede tener un estudiante de español en Cádiz es precisamente pues, su español, ¿no? Su acento.
particularmente. Y yo querría hablar contigo de dos de los rasgos que tú además tienes, y me encanta que los muestres, más distintivos, en mi opinión, del español de Cádiz, ¿no? De esa variedad andaluza de Cádiz, que son, uno, el ceceo y otro, vamos a decir, para no hablar en términos lingüísticos, la, mm, el cambio que se hace de ch a sh, que tú también has utilizado, ¿no? Entonces, háblame de estos dos rasgos, el ceceo y esa sh. Bueno, pues el ceceo consiste básicamente en sustituir, como has dicho, el sonido S por C. Ujú. O sea, viéndolo de forma clara, yo, por ejemplo, no digo voy a mi casa, digo voy a mi caza. O sea, caza de la misma manera que se pronuncia caza para cazar animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es un rasgo que realmente no es propio de la provincia de Cádiz, es un rasgo que existe en más zonas de Andalucía, pero creo que la particularidad de Cádiz es que prácticamente toda la provincia es ceceante. O sea, si comparas otras provincias de Andalucía, pues a lo mejor vas a encontrar zonas que son ceseantes, que sería el fenómeno contrario, sería pronunciarlo todo con S. Vas a encontrar zonas ceceantes o vas a encontrar zonas en las que se distingue, pero Cádiz es cierto que en cada una de sus comarcas el ceceo es lo predominante, a Mm. excepción de la capital, que ahí hay una particularidad, pasa un poco igual que en Sevilla, que en Sevilla también está rodeado de ceceantes y son ceseantes, y en Cádiz pasa un poquito lo mismo. Todas estas diferencias que hay dentro de Andalucía es lo que vuelve loco a los estudiantes de español. Y es que, aunque el dialecto andaluz tiene rasgos comunes en toda Andalucía, también cambia mucho dependiendo de la región, como estás viendo, ¿no? Con el acento de Cádiz y el acento de Málaga mío. Precisamente por eso mi curso Entiende el acento andaluz tiene 8 unidades, una unidad por cada una de las 8 provincias de Andalucía. Lo que quiero con este curso es ayudarte a entender a las personas de Andalucía sin importar de qué parte vengan y sobre todo ayudarte a integrarte entre la gente local para que tengas una experiencia auténtica y más fácil en Andalucía. Es el curso que a mí me habría gustado tener antes de mudarme al norte de Francia, donde también tienen una variedad muy particular de francés. Puedes inscribirte al curso con el enlace que te dejo en la nota del episodio o también por aquí. Este fenómeno, pues, quizá creo yo que es uno de los que dentro de las variedades del andaluz, creo que, o sea, dentro del dialecto andaluz en sí, puede ser que sea uno de los que estén peor vistos, diría yo. Total. Y creo que, o sea, aquellos que somos ceseantes, creo que crecemos un poco con el estigma desde que somos pequeños. De hecho, yo en mi día a día ceceo el 100% del tiempo, pero es verdad que cuando quiero explicar algo y quiero darle más énfasis a algo, automáticamente mi cabeza, de forma inconsciente, tiende a eliminarlo. Y muchas veces me siento como culpable de decir, no quiero hacerlo, pero es que lo hago de forma inconsciente, aunque Sí. en mi adentro es consciente, porque el estigma está en mi cabeza, pero que realmente no es voluntario, sino que yo siento que así voy a transmitir mejor, que es una idea que Mm. pues, puede ser cuestionable. Pero Es muy interesante porque yo, por ejemplo, también soy un ejemplo de ello, Santi, porque en mi zona de Málaga, que yo estoy en la zona pegando a Granada, ujú. también se cecea, incluso se jejea, que es otro fenómeno que vamos a dejar para otro episodio, pero se cecea y de hecho mis padres son ceceantes, todo mi entorno así del pueblo, ¿no? Ceceante. Y yo no sé en qué momento de mi vida yo dejé de cecear, porque lógicamente yo de pequeño tenía que cecear porque el entorno era el que era, ¿no? Y es verdad que ha sido como un proceso inconsciente de que al final pues me he ido acercando más a la variante quizás de la capital de Málaga, que sí que es verdad que como en Cádiz pues ya se distingue más, ¿no? Entre la S y la C. Pero sí, es curioso, es curioso. Y es algo que está en muchas partes efectivamente, en muchas partes de Andalucía. Pero es verdad que en Cádiz yo creo que quizás es un cliché, pero me confirmas que no, que se cecea un montón, ¿no? Vale, ¿y qué pasa con ese otro rasgo, esa sh tan característica? Pues vamos, ahí te voy a decir que ahí en ningún momento es algo que mi cabeza asimile de una forma negativa. La verdad es que para mí es que me resultaría súper antinatural decirlo de otra forma. Yo qué sé, por ejemplo, cuchara, pues ahí el sonido she
se pronuncia de forma diferente a como lo haría el resto de castellano parlante, por lo menos en España, que sería Ujú. cuchara, ¿no? Cuchara, una forma mucho más relajada. Creo que eso es una ventaja de cara al inglés, por ejemplo, ¿no? Porque Total. es un sonido que en castellano no existe. Vamos, no sé si en alguna variedad de Latinoamérica o algo, pero en el resto de España por lo menos no. Y yo muchas veces me resulta extraño cuando escucho a alguien hablando en español que dicen, porque hay gente que es que, me imagino que si se pone empeño se hace, pero por ejemplo la gente dice, para decir un show, voy a participar en un show, la gente dice un show o un show, y a mí me suena raro cuando digo, realmente no me suena raro porque yo hablo mejor inglés que tú, me suena raro porque es que yo tengo interiorizado que es show porque me sale natural decirlo. Y ligando un poco esos rasgos precisamente a palabras, ¿no? Palabras más allá de la fonética, expresiones gaditanas que un estudiante deba conocer porque prácticamente solo o con mucha probabilidad va a encontrar en Cádiz. Bueno, pues podemos unir, estamos hablando de fonética, podemos unirlo al resto. Yo creo que cualquier persona en España, si le pregunta una expresión típicamente gaditana te va a decir picha, como manera de referirte a alguien. ¿Cómo se puede utilizar? Pues lo típico, ¿no? ¿Qué pasa, picha? O sea, es como lo podemos utilizar como sinónimo de cómo se utiliza en España el tío. ¿Qué pasa, tío? Ujú, ujú. Pero es verdad que tampoco, hay veces que no sé, yo veo mucho, con esto hay que tener cuidado, sobre todo creo que los extranjeros si deciden empezar a utilizarlo, creo que es complicado que suene natural y no se sabe exactamente cuándo se utiliza, Totalmente. porque a veces cumple una función más como de interjección que de sustantivo. Realmente no, a lo mejor no me estoy refiriendo a, o sea, tú no eres eso, tú no eres... Entonces, Eso. claro. Entonces no siempre se puede sustituir por tío. Muchas veces simplemente es como pichar. Mm, Incluso se puede, si le quieres como regañar a alguien, le utiliza el Mm. diminutivo y pichita mía. Como, ¿sabes? Entonces creo que es algo complicado. Es algo Mm. complicado, pero creo que es de lo más típico que tenemos aquí. Voy a hacer un inciso aquí porque me ha parecido súper importante lo que has dicho. Yo siempre lo repito muchísimo con los episodios que hago con expresiones, ¿no? Yo te enseño cómo se usa, te enseño qué significa, en qué contexto se puede utilizar, pero hay que tener mucho cuidado al final porque si no estás cayendo un poco en el cliché, en la imitación, en la parodia, ¿no? Entonces, si decides usarla, asegúrate bien de que conoces el significado. Y de hecho, gente, oyentes, si queréis que haga un episodio con esta palabra, porque creo que es muy interesante, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Ya Santi ha explicado un poquito, pero yo creo que puede ser interesante profundizar en cómo se usa, ¿no? ¿Qué más, Santi? ¿Algo más? Pues, no sé, ¿tú tienes algún episodio hablando de la fatiga? Hostia, no lo tengo, pero lo tengo pensado. Venga, Creo que es un adelántalo. buen tema, ¿eh? Porque es que además la fatiga, creo que la palabra fatiga, depende de dónde te vayas en Andalucía, tiene un significado diferente y todos son diferentes al convencional. Es decir, que normalmente o sea, la palabra fatiga se utiliza de forma estándar como para expresar cansancio, ¿no? Ujú. Pero creo que en tu zona, ¿no? Es como más de vergüenza, puede ser. Exacto, yo digo, uff, qué fatiga me da hacer este episodio con Santi. Es como qué vergüenza me Mm. da, qué fatiga. Claro, nosotros aquí en Cádiz, Sevilla, se utiliza sobre todo para hablar de cuando tienes ganas de vomitar. O sea, es muy concreto para expresar, o sea, tú vas al médico y le dices que tienes el estómago revuelto, que tienes ganas de vomitar y lo que le dice es que tienes fatiga, ¿vale? Y si no vomitas, tienes fatiga seca. Es decir, que es como aquí hay ¿Cómo? una, una vuelta. Pero sobre todo a mí me gusta fatiga como expresión, que eso también es muy de Cádiz, creo. No sé si hay otras zonas de Andalucía en la que también se utiliza, que te lo pongan por ahí por los comentarios, pero la expresión ser un fatiga. O sea, esto en el ámbito estudiantil se utiliza mucho, porque una persona que es un fatiga es una persona que quiere sacar la mejor nota, que quiere Sí. hacerlo perfecto, que se puede aplicar realmente a todo, en el trabajo, en el deporte, y normalmente se utiliza para decirle a alguien, chiquillo, no seas tan fatiga.
porque a lo mejor le está generando ansiedad, ¿no? Pues Hostia. no sería ser un fatiga. Entonces, por eso tenemos fatiga como vergüenza, fatiga como ganas de vomitar, fatiga como de ser un fatiga, básicamente. Aquí en Málaga diríamos, al menos es lo que yo diría, no sé si se dice en otras partes, pero sí que oigo mucho, no seas un ansia, ser un ansia en lugar de un Mm. fatiga. Y exactamente con ese significado que has dicho, de persona apretada, ¿no? Persona que se esfuerza en exceso más de lo que debería, ¿no? Sin necesidad. Ujú. Después tendríamos una de las más, o sea, creo que de las dos más típicas también de Cádiz sería lo de ser un carajote, que es sinónimo de tonto, básicamente, o está carajotado, que más o menos, o sea, es lo mismo, ser un Ujú. carajote o está carajotado. Después ser muy hartible, que es una persona que es muy pesada, que es muy insistente con algo. O sea, Mm. como me tienes harto, tú eres un hartible, tú provocas en mí que yo sea harto, ¿vale? Pero chicos, lo que estáis escuchando el episodio en podcast, en la transcripción está escrito, ¿vale? Porque a lo mejor, claro, así pronunciado, hartible, carajote, eh, no sabéis escribirlo, pero bueno, yo lo escribiré. Y yo tengo otra pregunta, Santi, relacionada con el acento, y no sé si es un tópico. ¿Es verdad que los gaditanos llamáis a Cádiz Cai? A ver, Kai realmente es una figura literaria que se utiliza en el mundo del carnaval, en la música especialmente. Creo que se popularizó un montón, sobre todo por la canción que tiene la Niña Pastori, que se llama Kai, pero verdaderamente nadie de Cádiz dice Kai. O sea, la Joder. gente de Cádiz dice Cádiz, sin Z al final. Y si quieres especificar que eres de la capital, dice que eres de Cádiz, Cádiz. Claro. Pero no, realmente, ya te digo, lo que se elimina es la Z al final, según la pronunciación, pero no hay un cambio en la palabra. No es como en Granada, por ejemplo, que sí es verdad que la gente de Granada dice Granada. No, vamos, yo no escuchaba a nadie decir CAI más que alguien que lo haga como parodia o alguien que se las quiera dar de capitán. Y no lo sé. Es interesante, porque entonces sí que es un topicazo increíble, porque yo sí lo he oído. Creo que de otros andaluces, ¿entiendes? Ujú. Y quizás es por la popularización de esa canción de La Niña Pastori, no sé. Pero bueno, está bien saberlo. Vale, otra pregunta, Santi, ya alejándonos del tema lingüístico, del tema de acento. También he leído que en Cádiz se encuentra el punto donde más llueve de toda España. Y esto es algo que puede sorprender creo que a muchos españoles, para empezar, y sobre todo a muchos extranjeros, porque al final Andalucía es una región bastante seca en comparación con otras, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Es verdad? Bueno, esto creo que es algo que llama un montón la atención de los extranjeros, ¿no? Pero ya no solamente porque vengan aquí y se encuentren muchos días de lluvia, sino por el paisaje. Yo creo que también Mm, cuando vienen a la provincia de Cádiz ven lo verde y lo boscoso que es todo, una cosa como que les choca mucho en relación a la imagen que tienen del paisaje andaluz, que es a lo mejor un poco más árido, ¿no? mm, A ver, es complicado saber verdaderamente cuál es el punto en el que más llueve de España porque efectivamente no tenemos estaciones meteorológicas en todas partes. Entonces, que los puntos donde más llueve sean, pues, sobre todo puntos localizados en el norte, en Galicia, Pontevedra, sobre todo, los picos de Europa a lo mejor, incluso ya en el sistema central en la Sierra de Gredos, también son de los puntos de España donde se considera que llueve más. ¿Qué es lo que pasa con un punto en concreto de la provincia de Cádiz, como es el municipio de Grazalema? Pues este pueblo está en la sierra, entonces, claro, si comparamos los datos de pueblos en sí y no de picos o de montañas, pues es verdad que aquí encontramos un pueblo en el que la cantidad de lluvia que se recoge al año pues es muy grande, o sea, es incluso el triple de lo wow. que es la media nacional. ¿Es el pueblo en el que más llueve de España? Pues depende del año, depende de muchas cosas, ¿no? Evidentemente, nada, aquí las afirmaciones rotundas siempre son conflictivas, pero que es un punto de los que más llueve, efectivamente, sí, compitiendo de cerca con estas zonas, ¿no? Del norte que siempre se entiende que son las más húmedas. Y aquí lo que pasa es que toda la zona del Golfo de Cádiz, el sur de Andalucía, la zona occidental, pues por aquí llegan las masas húmedas, es decir, las borrascas atlánticas, entran por esta zona
Y cuando suben por la sierra de Grazalema, pues el agua, o sea, la masa de agua se enfría, se condensa y precipita. Por lo tanto, es como para que nos entendamos, es como una especie de muralla que se encuentran las borrascas al entrar, al tocar tierra, suben a esta sierra y ahí es donde cae toda esta gran cantidad de agua. Por lo tanto, sí, es una de las zonas más húmedas, no sé si la que más, no se podría decir verdaderamente si es la que más, pero sí, es una de las zonas más húmedas de España. Vale, y ahora que has hablado del Golfo de Cádiz y de esa situación geográfica tan particular, eh, hay otra curiosidad de Cádiz que está relacionada con su historia, creo, y con la mitología, si no me equivoco. A ver, en la bandera de Andalucía tenemos un escudo en el que aparece Hércules, el semidios griego, entre dos columnas, ¿no? ¿Qué significado tiene eso? Bueno, pues aquí tenemos que irnos al mismo origen de la ciudad de Cádiz, como ya hemos hablado antes. Cádiz es una ciudad que fue fundada por los fenicios, concretamente por los fenicios de la ciudad de Tiro. La divinidad protectora de esta ciudad era el dios Melcar, que, para quien no lo sepa, pues es el equivalente fenicio del Heracles griego y del Hércules romano, ¿vale? Entonces, claro, cuando ellos llegan aquí, como hemos hablado antes, en torno al siglo IX, 10 antes de Cristo, pues, claro, ellos están encomendados a esta divinidad porque es la divinidad que le protege en los viajes, la divinidad protectora de las colonias. Entonces, claro, a partir de aquí se empieza a extender el mito de que en este punto, que es el estrecho de Gibraltar, que es donde se abre el océano Atlántico, pues claro, ahí terminaba el Mediterráneo y por tanto para ellos terminaba el mundo conocido Mm, porque se pensaba, según la mitología clásica, se pensaba que ahí lo que había era un monstruo marino, que había un abismo al que los barcos caían, entonces pues, se pensaba que no había nada más allá, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que ellos decían que delimitaba este fin del mundo conocido? Porque casualmente, además, en este estrecho de Gibraltar tenemos dos montañas que se ven ahí como que aparecen de la nada, que son por un lado el Peñón de Gibraltar y en el otro lado del estrecho tenemos el Monte Acho en Ceuta, aunque también hay ahí un poco de rivalidad sobre si es Monte Acho o es el Jabel Musa, que es otra montaña que está en el estrecho también, ya que esta pertenece a Marruecos. Entonces, claro, estos eran como dos señales que te decían, oye, aquí termina el mundo. Entonces se extendía, o ya. sea, el mito que existía era que había sido Hércules, que era esa divinidad protectora que habíamos dicho antes, quien habría abierto con sus propios brazos el estrecho, habría abierto el Mediterráneo al Océano Atlántico, y para señalizar a los navegantes que efectivamente ahí terminaba el mundo, pues había dejado estas dos columnas para, pues, señalizarlo. Esto lo tenemos en el escudo de Andalucía, como bien has dicho, que a su vez lo tomó del escudo de Cádiz. Y Mm. aparte, estas columnas las vemos representadas también, aunque no esté Hércules, pero las vemos representadas en el escudo de España. En el escudo de España aparecen las columnas Mm, y aparece con el lema Plus Ultra. Plus Ultra que significa más allá. ¿Por qué? Porque lo anterior que se pensaba era el non plus ultra. No hay tierra más allá. Entonces, una vez hostia. que se descubre América, pues se dice, oye, que si hay tierra, si había tierra más allá. Entonces, se quita la negación y es plus ultra, más allá, ¿vale? Entonces, aquí tienes esta relación del estrecho de Gibraltar con Hércules. Vale, y no me gustaría terminar el episodio sin hablar de otro aspecto bastante importante para la cultura de Cádiz, si no estoy equivocado, ¿no? Que es el flamenco. Porque Ujú. aunque yo he leído bastante sobre el flamenco, ¿no? Y siempre se habla de que la cuna del flamenco es Granada, se habla de Sevilla incluso, ¿no? Incluso son los referentes de ciudades donde puedes ver un buen espectáculo de flamenco, ¿no? Pero luego la provincia de Cádiz ha dado un montón de estrellas de este arte, no sé, Camarón, Paco de Lucía, Niña Pastori, que ya hemos comentado. Em, ¿Qué relación tiene Cádiz con el flamenco? ¿Es realmente tan estrecha? Bueno, yo creo que lo que pasa aquí un poco es que al final, tanto Sevilla como Granada, al ser ciudades muy turísticas, creo que también el flamenco, si bien es propio, evidentemente, de estas ciudades, ha encontrado una mayor fama y un espacio en el que desarrollarse más desde un punto de vista económico
que en otros puntos de la provincia de Cádiz, como puede ser Jerez de la Frontera, que verdaderamente, o sea, se podría decir que es una de las, no voy a decir que sea la única, pero que es una de las cunas del flamenco donde se desarrolla el flamenco y, bueno, y se ha acordado de esta forma. De hecho, el Centro de Documentación del Flamenco de Es verdad. Andalucía tiene su en la ciudad de Jerez, que es allí donde se difunde un poco y se divulga sobre este arte. Y vamos, y yo creo que basta con ir a Jerez, y sobre todo si vas en Navidad, vas a ver que el flamenco está en la ciudad. Es decir, que no es solamente está, no es únicamente un espectáculo que se pueda disfrutar como algo que sea explotado turística o económicamente, sino que creo que Mm, forma parte un poco de la identidad y del arte de la gente. O sea, hay mucha. Jerez creo que es el máximo exponente en este sentido, pero no solamente eso, sino también la tradición de Cádiz y los puertos, ¿no? Es decir, la propia ciudad de Cádiz, Puerto Santa María, San Lucas de Barrameda, que son ciudades con una tradición flamenca muy fuerte, también en el campo de Gibraltar. Mencionaba antes también, por ejemplo, a Paco de Lucía, ¿no? Que es de Algeciras. Creo que sí, creo que realmente, aunque lo que falla, entre comillas, a lo mejor, bueno, no tiene por qué ser un fallo, pero que el hecho de que se conozca menos Cádiz como un lugar flamenco no es porque no forme parte de la identidad, sino porque a lo mejor se ha explotado menos desde un punto de mm. vista económico. Mm, totalmente, totalmente. Creo que los andaluces sí lo sabemos, ¿no? Porque al Mm. final, sobre todo con esta cadena autonómica que tenemos tan patriótica, Canal Sur, al final sí que, pues sí que yo me he criado escuchando que Jerez, ¿no? Sobre todo Jerez es un lugar donde ir a disfrutar del flamenco, ¿no? Pero quizás no en todas partes se conoce esto. Bueno, Santi, yo sabía que no íbamos a alargar porque ha sido súper interesante todo lo que nos ha contado. Tengo más preguntas para Santi, chicos, pero no nos da el tiempo ya. Pero bueno, te quiero agradecer todo el conocimiento que nos has dado aquí. Ha sido súper guay. Yo he aprendido muchas cosas. Y nada, me gustaría que le dijeras a los oyentes dónde te pueden encontrar. Porque, chicos, yo os recomiendo un montón que sigáis a Santi por el contenido que sube, que es súper interesante. Bueno, puede ser un poco este episodio una muestra de cositas que tú subes, ¿no? Y aparte, para los que queráis ir a vivir a Cádiz, concretamente, eh, vais a entrenar un montón el oído con Santi, porque lo que me gusta de él es que realmente él conserva su acento, que no es nada común de encontrar, la verdad. Entonces, bueno, ¿dónde te puedo encontrar, Santi? Bueno, pues podéis encontrarme tanto en Instagram como en TikTok. Mi perfil se llama Antropizarte. Y bueno, pues ahí lo que hago básicamente es hablar sobre historia, geografía, también arte y bueno, aspectos así culturales en general. A mí el tema de la lengua también es algo que me gusta mucho, aunque no es el tema central al que me dedico. Pero bueno, si, como bien has dicho, si queréis conocer un poquito más de historia y evidentemente haceros al oído de esta forma de hablar nuestra, que es el andaluz, pues ya sabéis que me podéis encontrar por ahí. Y eso es todo, estudiante. Te recomiendo seguir a Santi en su cuenta de Instagram, donde sube contenido de muy buena calidad y con temas muy interesantes y con el que podrás seguir familiarizándote con su bonito acento. Espero que este episodio te haya gustado, estudiante, y que hayas aprendido un montón. Ya sabes, no olvides darle a me gusta y valorar el podcast con 5 estrellitas para que puedas seguir creando nuevos contenidos y ayudándote. Recuerda descargar la transcripción más glosario para aprender el doble con este contenido, especialmente en este episodio que ha sido un poco más difícil. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Chao.